Hoy venimos cargado, mi gente, cambio de look que dejaron a todos confundidos, romances que por fin salieron a la luz, un drama entre actores que arde y una polémica tan fuerte que podría terminar en tribunales. Así que quédate hasta el final porque esto se pone cada vez mejor. Atención mi gente, chismecito del bueno, claro que sí. Resulta que el guapísimo actor Mert Yagcioglu, sí, el mismo que nos tiene a todos suspirando con su papel Orhan Bey, acaba de confirmar lo que muchos sospechaban, ya no está soltero. Y no solo eso, sino que su relación salió oficialmente del modo oculta al modo ya no nos escondemos mi amor. Desde hace un tiempo se venía rumorando que Mert tenía el corazoncito ocupado, pero él muy reservado, manteniendo todo bajo perfil, pues sorpresa, el actor lleva rato enamorado de Zeynep Artumash, nada más y nada menos que la nieta de la reconocida psiquiatra y escritora Gulseren Baydacioglu. Aunque ya los habían visto juntos antes, ellos eran el team no fotos, gracias, pero eso sí acabó. La parejita fue captada recientemente saliendo de una cena romántica y agárrense, por primera vez se dejaron ver caminando de la mano. Y aquí viene el detallito que derritió a medio mundo. Mert, todo atento, le acomodó la chaqueta a su chica frente a las cámaras, o sea, a nivel novio perfecto desbloqueado, un momento pequeño pero con un significado gigante, mi amor. Lo mejor es que no salieron corriendo de la prensa ni nada por el estilo, al contrario, cuando les preguntaron por su relación respondieron súper relajados, todo va muy bien y por si quedaban dudas, también soltaron que tienen planes de irse de vacaciones juntos este verano. Hello, eso ya suena a relación seria. Entre risas, complicidad y esa vibra de pareja que conecta Mert Yagcioglu y Zeynep Artumash, ya están dando de qué hablar en todo el mundo del espectáculo y honestamente hacen una pareja que bellísima. Pero cuéntame tú, ¿te gusta esta pareja o no te convence? Quiero saber sus opiniones. Mi gente, esto está encendido. El galanazo de galanes Kıvanç Tatlıtuğ volvió a ser de las suyas y esta vez no fue por una serie, sino por un nuevo cambio de look que tiene a todo el mundo hablando. Tú sabes que cuando Kıvanç se mueve, el internet tiembla y es que este hombre no solo ha marcado una época con novelas como Amor Prohibido, Kuzey Güney, sino que también cada cambio que hace en su estilo se convierte en tendencia automática. Primero nos sorprendió dejando atrás su ciclo de cabello castaño para lanzarse a un rubio mucho más atrevido y ahora, como si eso no fuera suficiente, decidió llevarlo a otro nivel, un estilo más despeinado, relajado y con una vibra rebelde. Pero espérate, porque aquí viene el salseo. Resulta que su nuevo look no fue aprobado por unanimidad. No, mi amor, en redes sociales, especialmente X, anteriormente Twitter, la gente se dividió pero fuerte. Por un lado están los fans que dicen, se ve más joven, es el hombre más guapo del país, ese estilo le queda brutal. Pero por otro lado, hay quienes quedaron en shock total. ¿Y quién es ese? ¿Dónde está Kıvanç? Ese no es el mismo de antes. O sea, literalmente el internet está partido en dos ahora mismo. Lo cierto es que, guste o no, Kıvanç Tatlıtuğ volvió a lograr lo que pocos, poner a todo el mundo a opinar, porque cuando él cambia, no es un simple cambio, es un evento. Ahora yo te pregunto a ti, sin filtros, ¿te gusta este nuevo Kıvanç versión rebelde o prefieres el clásico de siempre? Y bueno, gente, prepárense porque este chisme viene enredado, nivel telenovela turca y con plot twists incluido. Todo comenzó con rumores de crisis entre Selahattin Pashalí y su esposa, lo que ya tenía a medio mundo comentando, pero la cosa se puso más picante cuando empezó a sonar el nombre de Hafsanur Sakakutan. Sí, porque se decía que ella y Pashalí podrían estar en algo más que trabajo. Y cuando parecía que todo se iba a calmar, porque supuestamente la relación de Pashalí con su esposa se estabilizó, ¡boom! Entra en escena otro protagonista, Kubilay acá. Resulta que Kubilay, recién salido del servicio militar, hizo un movimiento en redes que encendió todo. Primero, la gente notó que Hafsanur le dio like a sus publicaciones y claro, eso hizo que muchos dijeran, se están reconciliando. Pero lo que vino después fue el verdadero golpe. Kubilay acá dejó de seguir a Selahattin Pashalí. Y no solo eso, eliminó las fotos que tenía con él y para rematar, el like de Hafsanur desapareció. O sea, aquí alguien dijo, yo no juego.
Y, como si fuera poco, después de todo ese movimiento también se dieron cuenta de que Selahattin Pachali le devolvió la jugada y dejó de seguir a Kubilay. Toma y dame digital, mi amor. Ahora mismo, entre rumores de romance, posibles reconciliaciones y bloqueo silencioso, esto está que arde. Bueno, díganme ustedes, ¿todo fue un malentendido o aquí sí hubo cositas detrás? ¿Qué ustedes piensan? Y bueno, el siempre comentado Jan Yaman volvió a sacudir el internet, pero esta vez no fue por una serie, ni por un romance, ni por polémica, fue por su cara, mi amor. Sí, así como lo oyes, nuestro querido Jan decidió hacer un giro radical y decirle adiós a su icónica barba, esa que ya era prácticamente parte de su personalidad. Y espérate, porque resulta que dejó a todo el mundo en shock. Ahora aparece con un look mucho más limpio, elegante, con traje, lentes y una vibra súper clásica, o sea, otro nivel, pero también otro hombre. La gente en redes no lo podían creer. Ese es Jan, no lo reconocí, se ve demasiado diferente. Mientras que otros están fascinados. Más fino, más elegante, ese cambio le queda brutal, glow up internacional. Esos eran los comentarios. Y hablando de internacional, Jan Yaman no está jugando, mi amor, está full enfocado en su carrera fuera de Turquía, trabajando en España con la serie El laberinto de mariposas, donde interpreta a un agente secreto llamado Kaplan. Además, ya terminó grabaciones de la segunda temporada de Violet comme el mar, Violeta como el mar, así que se vienen cositas fuertes en su carrera global. Pero, seamos claros, aquí el protagonista hoy no es el proyecto. Es el cambio del actor, porque pasar de ese estilo rudo, barbudo y salvaje a este look limpio, elegante y casi irreconocible es un movimiento arriesgado que no todo el mundo se atreve a hacer. Pero ahora dime tú, sin miedo, ¿te gusta más el Jan Yaman con barba o esta nueva versión elegante y pulida? La querida actriz Hazal Kaya volvió a robarse todas las miradas, pero esta vez no fue por una serie, sino por un nuevo look. Sí, mi gente, que está dando mucho de qué hablar. Resulta que nuestra Hazal dijo presente en la gala de The Devil Wears Prada 2, no sé si... creo que en español es El Diablo Viste a la Moda. Sí, mi amor. Puro glamour, alfombra roja y ojos críticos encima también. Como era de esperarse, no pasó desapercibida. La actriz a quien vimos brillar desde Amor Prohibido y en muchísimos proyectos más, apostó esta vez por un outfit bastante particular, un conjunto en tono beige con una parte superior sencilla, pero acompañado de una falda voluminosa que se robó todo el protagonismo. Un look elegante, diferente y con ese toque original que ella suele llevar, porque si algo tiene Hazal Kaya es personalidad a la hora de vestir. Pero tú sabes que esto no podía quedarse sin opiniones. En redes sociales, como siempre, el público se dividió. Por un lado están los que dicen elegante, única, distinta, ese estilo es arte, se ve como toda una estrella internacional. Y por otro lado, los más críticos, muy exagerada, no favorece su figura, demasiado arriesgado. O sea, sí, otro look que cumple con la regla de oro del espectáculo, o lo amas o lo cuestionas. Lo cierto es que Hazal Kaya logró exactamente lo que muchos buscan en una alfombra roja, que todo el mundo esté hablando de ella. Pero cuéntame, ¿te gustó el look elegante y arriesgado o sientes que fue too much? Oigan, la serie Eres a quien amo acaba de soltar una escena que tiene a todo el mundo hablando, porque sí, por fin pasó lo que muchos esperaban. Después de tanta tensión, miraditas y sentimientos guardados, Niloufer y Jivan finalmente se confesaron su amor y, como era de esperarse, vino el beso. Pero espérate, porque esto no fue un beso cualquiera, mi amor. Justo cuando todo iba subiendo de intensidad, cuando la emoción estaba en su punto máximo, ¡pum! Jivan la detiene y suelta esta frase: sin casarnos no puede ser. ¿Qué? O sea, nadie vio venir ese frenazo emocional, este momentazo protagonizado por Denise y Shin y Barish Baktash se volvió viral en redes en cuestión de minutos y, como siempre, el público dividido. Por un lado, comentaban un hombre con valores. Así sí vale la pena enamorarse. Romántico de lo que ya no existen. Y por otro lado, ¿pero quién frena un beso así? Demasiado exagerado. Eso no pasa en la vida real. O sea, esta escena lo tuvo todo: amor,
tensión y polémica incluida. Y seamos honestos, eres a quien amo sabe perfectamente cómo enganchar la audiencia, porque ahora todo el mundo quiere saber qué pasará con esta relación. ¿De verdad se van a casar o esto fue puro impulso del momento? Pero dime, ¿eres team sin matrimonio no hay beso o team déjame vivir el momento? Y bueno, la actriz Debrin O'Scan está en el ojo del huracán tras una acusación que sinceramente dejó a todo el mundo en shock. Todo comenzó cuando el reportero Akif Yaman soltó una bomba. Según él, durante el rodaje de la serie Geraldine, el set tuvo que detenerse porque supuestamente el cabello de Debrin olía mal. Sí, así como lo oyes. La versión que decía el director pausó la grabación, que hubo un receso y que la actriz tuvo que lavarse el cabello antes de continuar. Incluso se llegó a comentar que el olor venía de aceites capilares que ella usaba para cuidar su pelo. Pero espérate, porque aquí es donde todo cambia. Debrin O'Scan no se quedó callada y respondió con todo a través de un comunicado bastante fuerte que dejó claro que estas acusaciones son completamente falsas y que no piensa dejarlo pasar. La actriz fue directa y sin filtro. Denunció que este tipo de noticias forman parte de un intento sistemático de dañar su imagen. Aseguró que todo es un invento creado para generar clics y controversia. Y lo más importante, anunció que tomará acciones legales contra quienes difundieron esta información. Incluso fue más allá, dejando claro que jugar con la reputación de alguien por vistas y like es algo que no tiene justificación ni como prensa ni como persona. Y habló claro. Este escándalo se suma a otras polémicas recientes alrededor de la actriz, pero esta vez la cosa pinta diferente porque ya no es solo rumor. Aquí hay advertencia legal sobre la mesa. Ahora te pregunto, ¿eso fue un simple chisme que se salió de control o alguien cruzó la línea que no debía? La serie Deli Can Lee, que llegó con todas las expectativas por lo alto, ahora está en el ojo del huracán y no precisamente por buenas noticias. Resulta que, aunque era uno de los proyectos más esperados de la temporada y además competía directamente con Ciudad Lejana, los ratings no han logrado despegarse como se esperaba. Y tú sabes cómo es esto, cuando los números no suben, empiezan los rumores. En redes ya se está hablando fuerte de que Deli Can Lee podría llegar a su final antes de tiempo, pero eso no es todo, porque en medio de todo ese lío salió a la luz un cambio importante detrás de cámaras. La directora Zeynep Gunay decidió abandonar el proyecto después del episodio 5. Sí, así mismo, y su salida no es cualquier cosa porque estamos hablando de una figura clave en la producción. Ahora su lugar lo toma Enes Cartal, quien llegó con la misión de intentar levantar la serie en este momento crítico. O sea, entre rumores de cancelación, cambios de equipo y presión por el casting, esto está en una cuerda floja. Pero ¿podrá este cambio salvar la serie o estamos viendo los últimos capítulos de Deli Can Lee? Porque seamos honestos, cuando empiezan estos movimientos, algo grande está pasando. Pero nada, mi gente preciosa, bella, hermosa familia, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado, como siempre. Like, suscríbanse, manita arriba. Nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho. Comenten sus opiniones por ahí debajo. Bye, bye.